Prepárate, porque los próximos 20 días se van a producir dos alineaciones astrológicas extremadamente poderosas que van a cambiar la realidad en la Tierra y en tu vida. Y esto comienza ahora ya, el 26 de enero. Y este video es de los más importantes que puedo hacer este año. Porque Saturno y Neptuno entran definitivamente en Aries, marcando el fin de un ciclo de 160 años. Se termina la forma en la cual los humanos nos hemos organizado, hemos funcionado y hemos entendido la vida básicamente en los últimos 2 siglos. Y va a comenzar algo completamente nuevo que va a cambiar el rumbo de la humanidad y del planeta. Esta activación de energía de Aries es un gran regalo, pero también tiene un gran desafío, porque te están diciendo, atrévete a vivir la vida que anhelas. Ya no hay excusas, es tiempo de ser valiente y ser súper coherente. Y en este video que estoy haciendo en este minuto, te voy a dar toda la información que necesitas conocer acerca de la entrada de Saturno y Neptuno en Aries. Cuáles son sus bendiciones, sus regalos y sus grandes desafíos para que puedas conectar y aprovechar esta energía que va a marcar todo el 2026. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, quizás uno de los más importantes del 2026. Porque la entrada de Saturno y Neptuno en Aries marcan todo este año, mi gente querida. Es la energía que nos propone salir a vivir la vida que realmente anhelamos, cumplir nuestros sueños. Es una energía que va a ser obligatoria y va a ser a la fuerza. No nos va a esperar que estemos listos, no va a esperar que estemos preparados, sino que la vida te dice, escucha tu corazón y avanza en coherencia. Por eso este video es tan importante, porque te voy a entregar muchos consejos y guías para que entiendas qué es lo que la vida te propone, para que no te frustres, porque probablemente, como esto es una prueba, y ya les voy a explicar por qué es una prueba, pero entiendan que es una prueba, pueden ocurrir ciertas situaciones que nos van a insegurizar, que nos van a confundir, que van a hacer que quizás creamos que nos estamos equivocando. Y no, es parte de la maestría ariana. Porque este año, este 2026, es una maestría, es como una asignatura de la universidad. Aprender a vivir la vida que soñamos y anhelamos. Y es una asignatura compleja, porque para poder yo realmente aprovechar el 2026, tengo que tener algo claro. No sé vivir la vida que quiero. Nadie sabe realmente. Casi todos vivimos la vida condicionada por nuestros ancestros, por nuestro linaje, o vivimos una vida condicionada por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, la ansiedad, o vivimos una vida buscando éxito laboral o vida en pareja. Pero lo que te está pidiendo esta energía ariana es algo distinto. Es que te escuches a ti y tengas el valor para salir a vivir lo que quieres. Te pide vivir, no sobrevivir. Ya me adelanto algo súper importante. Acá vamos a tener ansiedad probablemente, porque tenemos miedo. Ya les voy a explicar todos los miedos, porque esta es una maestría ariana y les voy a explicar por qué nos cuesta tanto Aries. Porque a todos los humanos nos cuesta Aries. Pero tu ansiedad no puede condicionar tu vida este 2026. Porque cuando tu ansiedad empieza a condicionar tu vida, ¿sabes qué pasa? Que no vas a hacer lo que quieres. Vas a hacer algo para no sentir ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo sostener esa ansiedad y atravesarla? ¿Cómo puedo conectar con una energía que está diseñada para romper cualquier obstáculo que ocurra? Esa es la maestría del 2026. Entonces te voy a entregar mucha data. Así que te invito a dejar un like. Te invito también a compartir este video. También que te suscribas a mi canal de YouTube donde están todos los videos completos. Hay un montón de videos. Y también déjame en los comentarios cuál crees tú que es tu gran desafío. ¿Cuál es tu gran prueba del 2026? Y más importante, ¿qué es lo que realmente quieres, anhelas salir a hacer al mundo? ¿Cuál es el sueño que tienes para tu vida que el 2026 te invita a hacer para que te atrevas justamente a hacerlo? Y también voy a aprovechar de dar un aviso. A principios de abril de este año, es decir, en algunos meses más, comienza mi formación premium de astrología psicológica, evolutiva y terapéutica, que tiene una particularidad, que todas las clases son conmigo
en vivo y en directo online. Van a tener más de 100 horas de clase conmigo. O sea, van a tener un montón de clases. Donde yo no solamente voy a hablar así como loro, sino que voy a interactuar con ustedes. Respondo todas sus preguntas, interactuamos mucho. Y se crea como una tribu, se crea una comunidad. Porque esta formación tiene cupos limitados. Por eso es premium, ¿me entienden? Y aparte también, porque son en vivo las clases. Y también, ¿por qué? Porque van a tener tutores y profesores de la escuela que van a ir respondiendo todas sus dudas entre clases. Se van a sentir súper acompañados. Además de mucha práctica. Mucha práctica. Me van a ver a mí y van a ver un montón de profesores de la escuela practicar, mostrándoles cartas. Pilar Saavedra, que es la profesora de la escuela con más experiencia, es la que se va a encargar de que ustedes aprendan práctica e interpretación. Y además también van a practicar entre ustedes. Porque la gente de repente estudia astrología, pero no se atreve a leer. Y si no practicas, tú no aprendes. Así que te vamos a empujar a que te atrevas a leer cartas. Y también van a haber tomas de esencias florales para ir trabajando los distintos arquetipos. Esencias para la Luna, para Marte, para Venus. Les voy a hacer combinados para que exploren la energía de los astros y así realmente puedan aprender astrología en un nivel mucho más power. Así que te recuerdo, comienza en abril, es con cupos limitados y siempre se acaban los cupos como un mes antes. Así que aprovecha. ¿Ya? En la descripción del video queda el link y en Instagram están historias destacadas para que lo veas. Entonces, me vestí de rojo, vi esta camisa y dije, uy, esta camisa es re roja, es re ariana y tiene un pececito, Neptuno en Aries. Entonces dije, ya, me voy a vestir con esta la camiseta oficial, la camisa oficial de la entrada de Neptuno en Aries. Y en este video, como me voy a tomar vacaciones en febrero, dije, mira, voy a juntar los dos, Neptuno y Saturno en Aries. ¿Cuándo entra Neptuno en Aries? Neptuno en Aries entra el 26 de enero. 26 de enero entra Neptuno en Aries. Hasta el 2039. O sea, quiero que entiendan que esta energía de la cual te voy a hablar yo hoy va a marcar los próximos 13 años de tu vida y del mundo. Así que prepárate, que va a marcar un montón de tiempo. ¿Y cuándo entra Saturno en Aries? Saturno en Aries entra el 14 de febrero y va a estar hasta abril de 2028. Neptuno y Saturno estuvieron en Aries el 2025 unos meses mostrando una energía, como un trailer, como una publicidad, un comercial de cómo se venía la energía más adelante. Pero ahora ya viene para quedarse. Primero vamos a dividir esta clase realmente en dos partes. La primera parte un poquito más cortita que tiene que ver con los cierres de ciclos. ¿Por qué decimos que estamos cerrando un ciclo astrológico? Estamos iniciando un nuevo tiempo, un nuevo calendario, una nueva cuenta, de cierta forma, en la astrología. Porque, primero que nada, son un montón de ciclos que estamos cerrando o que hemos cerrado desde 2020. ¿Qué se produjo el 2020, gente? Se produjo la gran mutuación astrológica, que se produce cada 200 años. Básicamente, desde 1820 al 2020 hubo un ciclo de tiempo que está marcado por las conjunciones de Saturno con Júpiter en signos de tierra. Básicamente, ¿qué quiero decir? Que la energía que marcó el mundo de 1820 al 2020 se terminó justamente en 2020, comenzando un nuevo ciclo de aire, donde la idea, la mente, las visiones sociales, los conceptos más avanzados de cómo nos gustaría ser como sociedad se van a potenciar. Pero marca el fin de algo que nos regió durante 200 años. También la entrada definitiva de Plutón en Acuario el 2023 marca el cierre de algo. Cada vez que Plutón entra en Acuario, y la última vez que entró fue en cerca de 1770, marca una transformación radical en la humanidad, marca un periodo donde ocurren cosas que nunca hemos sospechamos, cosas que nos revolucionan completamente nuestra mente y que cambian radicalmente la sociedad. O sea, cuando entra Plutón en Acuario, ocurre un milagro. Se cambia tanto el mundo que no lo podemos reconocer después. Y eso también marca el fin de cómo vivimos los últimos 260 años. Pero, ¿qué es lo último que tenemos? Que marca también en un periodo de tan poquitos años otro cierre final. La entrada o el cierre del ciclo de Neptuno. Neptuno, cuando entra en Aries y da la vuelta por todo el zodiaco hasta pasar por Piscis y volver a Aries, pasan 164, 165 años. Y ahora, el día 26 de enero, se marca el cierre final del ciclo de los últimos 164 años. Entonces quiero que se den cuenta, por la gran mutación, por la entrada de Plutón en Acuario,
y el comienzo de un nuevo ciclo de Neptuno, básicamente son tres indicadores que nos dicen que como los humanos hemos vivido los últimos 200 años, se acabó. De ahora en adelante comienza algo nuevo, una nueva humanidad con tecnologías que nos van a revolucionar, donde lo económico, lo material, no va a ser lo más importante. O sea, ese capitalismo extremo, eso de acumular, 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 va a ir perdiendo fuerza. Donde la humanidad, nuevas ideas, nuevos conceptos, una nueva visión de la sociedad, esperemos ya más libre de los conceptos de izquierda a derecha, una visión nueva se va a ir inyectando, no este año, sino en las próximas décadas. Quiero que lo tengan claro. Pero si viene un cambio también tecnológico, el espacio, y donde tengamos algo muy lindo, muy claro. La entrada de Saturno y Neptuno en Aries al mismo tiempo nos están indicando que esta nueva etapa que va a tomar forma también debería tener un fuerte componente espiritual, donde la espiritualidad, como la conocemos, también va a cambiar en un nivel mucho más masivo. Entonces, esa es la entrada de Neptuno en Aries. Pero, pero también tenemos otra cosa, que es la entrada de Saturno en Aries. Porque creo que entiendan, mira, Saturno tiene un ciclo de 28 años. 28 años da la vuelta al zodiaco. Neptuno, 164 años la vuelta al zodiaco. Pero ¿qué está pasando ahora? Para que vean lo importante de este periodo de tiempo. Que justo un ciclo calza con el otro ciclo. O sea, los dos planetas van a pasar al mismo tiempo. Esto es muy importante y remarca el concepto de una nueva era y el fin de la era anterior. Quiero que hablemos un poquitito de estos ciclos de 28 años de Saturno. ¿Me han escuchado hablar alguna vez de retorno de Saturno? ¿O han escuchado ese concepto? ¿Qué significan estos ciclos de 28 o 29 años de Saturno? Que en la Tierra el tiempo, los ciclos de tiempo están marcados por etapas de 28 años. ¿Por qué? Porque Saturno, que es el astro asociado al tiempo, Cronos, los ciclos, se demora 28 años en dar una vuelta a todo el zodiaco. Entonces, cada vez que Saturno nos da una vuelta, lo que nos dice, el ciclo de los últimos 29 años terminó, este jueguito terminó, vamos a comenzar un nuevo jueguito. ¿Ya? Entonces, estos ciclos de 28 años marcan nuevas etapas, tanto para ti, para lo humano, como para el colectivo humano, para la Tierra. ¿Qué es interesante? Que cada vez que Saturno entra en Aries, y les voy a hablar de los últimos 3 ciclos, cada vez que Saturno entra en Aries, se planta la semilla de qué va a ocurrir en los próximos 28 años. Vámonos atrás. ¿Cuándo Saturno estuvo en Aries? Entre el abril de 1937 y marzo de 1940, comienza una nueva forma de organizar el mundo. Comenzó con un conflicto, obviamente, está Saturno en Aries, y ya les voy a hablar de los conflictos en la Tierra, ¿ya? Pero básicamente ese inicio que comienza previo a la Segunda Guerra Mundial va a marcar al mundo hasta 1965. Un nuevo orden, una nueva forma de grupos de poder, la Guerra Fría, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo vuelve a entrar Saturno en Aries, marcando un nuevo ciclo? De 1967 a 1969. Básicamente la revolución cultural, la revolución hippie, la revolución tecnológica por el viaje del ser humano a la luna. ¿Y qué pasa? Que todo eso que se produce entre 1967 y 1969, también todos los temas civiles en Estados Unidos, que cambian cómo entendemos la igualdad y los derechos en la Tierra, todo eso marca un nuevo ciclo que va a estar marcando la Tierra hasta mediados de los 90. ¿Cuándo es el último ciclo? Cuando Saturno entra en Aries entre 1996 y 1999, que comienza la era de la Internet. Comienza la era de Internet, la era de la globalización moderna, postguerra fría, ¿me entienden? Y ese mundo que conocemos, básicamente, el que estamos viendo ahora, comenzó a finales de los 90. Y ese mundo está terminando. Y ahora básicamente entre el 2026 y el 2028 se está poniendo la semilla de una nueva tierra. ¿Ya? Así que cada vez también que entra Saturno en Aries hay mucha fricción en el mundo. Porque este nuevo ciclo
no es tan fácil, no es tan fluido, va a presentar resistencia, la realidad antigua se resiste. Entonces, la energía de Aries tiene que entrar a romper la realidad. Por eso vemos conflictos, por eso vemos batalla y también vemos también conflictos en nuestra propia vida. Porque se tiene que reorganizar el mundo para que surja algo nuevo. Ahora voy a hablar del segundo punto de este video, que es la gran maestría. A ver, Saturno y Neptuno en Aries representa realmente una prueba, un aprendizaje, una maestría. Saturno es el planeta de la maestría. Cada vez que Saturno entra en un signo nos dice, humanos, quiero que se hagan maestras, maestros de esta energía. Quiero que la aprendan a expresar en su mayor nivel de conciencia. Quiero que enfrenten los miedos y las inseguridades que tienen con esta energía. Y esta energía es Aries. O sea, no es cualquier energía. De cierta manera, podríamos decir que es una maestría de la energía masculina. Y al estar Neptuno, también en Aries, es una maestría de la energía masculina conectada con el alma. ¿Cómo puedo llevar a una vibración lo masculino de iniciar, de actuar, de ser valiente, de ser fiel a mí mismo y enfrentar los obstáculos no desde el ego, sino desde el alma, desde el ser, desde la espiritualidad, pero sin perder poder, sin perder coherencia y teniendo el valor para enfrentar desde una parte mucho más esencial en mí los desafíos que se presenten? Esa es la gran maestría. Entonces yo les voy a mostrar algo ahora. Miren, yo estaba pensando qué significa como Saturno y Neptuno en Aries y se me ocurrió que es como básicamente como... Imagínense que están en la universidad o en un instituto. Y este año básicamente, ¿cuál es la asignatura principal que les toca hacer? Esta es la asignatura principal que les toca salir a hacer. Salir a construir la vida que quiero. Esta es la asignatura que todos tenemos el 2026. Incluso yo te diría, se extiende hasta el 2027. Bueno, la asignatura más importante del 2026 es salir a construir la vida que quiero. Y no sabemos salir a vivir la vida que queremos. O sea, creo que es que aquí hay que ser súper humilde. Porque si llego aquí todo cancherito, todo seguro de mí mismo, diciendo yo me la sé toda, todo. Saturno, que nos obliga a ser humildes. Porque si no somos humildes, creemos que la sabemos todo y no tenemos nada que aprender, cuando esto es un año de aprender algo. Este año es como... Primero tiene distintas etapas, es construir la vida que quiero, o salir a vivir la vida que quiero. Porque la primera pregunta que me podría hacer es, ¿qué es lo que quiero? Si no sé quién soy, y si no sé lo que quiero, ¿qué voy a salir a construir? Por eso es tan importante una conexión auténtica y real conmigo mismo, escucharme, escuchar a mi corazón. Porque no es salir a construir la vida que mi ego quiere. Saturno y Neptuno te dicen, no, desde el ego no, es desde algo mucho más esencial. Entonces, ¿por qué los humanos no sabemos Aries? ¿Por qué nos cuesta Aries? ¿Por qué no sabemos salir a vivir la vida que queremos? Primero que nada, por un factor astrológico. O sea, no un factor astrológico, un factor de la vida. Que se llama parto. El parto, mi parto, tu parto, cada humano, cada parto humano representa un trauma muy grande para todas y todos nosotros, porque ese parto es el primer momento ariano que tenemos en la vida, es el inicio de nuestra vida y es el paso desde Piscis a Aries, es dejar la fuente, dejar el útero, dejar la totalidad para salir al mundo como un ser independiente a comenzar su camino. Pero el parto es tan doloroso porque la mayoría de los partos no son conscientes, no son amorosos justamente. Pero más allá de eso, quiero que entiendan, para el bebé es tan doloroso perder la conexión con mamá en el útero que nos va a generar un miedo gigantesco. Nos genera un miedo gigantesco. Salir a vivir nuestra vida es como perder algo mucho más grande. Queremos, en vez de ir a vivir nuestra vida, queremos volver fácilmente al útero. Pero no podemos volver al útero. Para eso no encarnamos acá en la tierra. ¿Me entienden? Y también marca algo súper interesante que se los voy a explicar ahora. Esa sensación de ser un niño o una niña muy pequeña en el mundo, que es incapaz de enfrentar los desafíos y los obstáculos que vienen, o que queremos atravesar, o que debemos atravesar para salir a vivir lo que realmente queremos. Entonces, nos cuesta a todos activar la energía de Aries. Este es un año, Saturno y Neptuno en Aries te invitan a emprender, te invitan a iniciar, te invitan a atreverte a vivir la vida que quieres.
insisto, humildad. Es un plano es una maestría del Oriano desde lo concreto, Saturno, como desde lo espiritual. Aquí tengo varias cosas que les quiero leer. Vivir una vida individual que me represente. ¿Qué quiero para mi vida? Un camino personal alineado con mi alma y mi corazón. Llevar a la acción el anhelo que quiero. No se trata simplemente de qué es lo que quiero, sino cómo lo llevo a la acción. Y cómo lo puedo sostener. Porque de repente quiero algo, voy a hacerlo y la gente me juzga o me critica y cambio de opinión. No, ¿cómo lo sostengo? O me pasan obstáculos y desafíos y me frustro o me rindo y no sigo haciéndolo. El 2026 en esta asignatura te va a poner tantos desafíos de que van a haber gentes que te van a cuestionar, como van a llegar obstáculos a tu vida que vas a tener que atravesar con perseverancia. O sea, la persona que crea que esto no va a ocurrir no está entendiendo lo que es el 2026. Porque imagínense una alineación astrológica diferente. Imagínense que yo te digo, mira, el 2026 Júpiter entra en Aries. Júpiter entra en Aries. Que eso no va a pasar. Pero yo qué te diría si entra Júpiter en Aries? Yo te diría, mira, el 2026 salir a vivir lo que tú quieres va a ser súper fácil. Fácil. Va a ser cuesta abajo. De hecho, es como que vas a abrir la puerta y es para abajo y te van a ayudar un montón y no van a haber obstáculos. Y si hay un obstáculo, tú rápidamente lo vas a atravesar. Bueno, eso no va a pasar en 2026, porque no está Júpiter en Aries, está Saturno en Aries. Saturno en Aries. Y Saturno son los aprendizajes que logro desarrollar cuando atravieso las pruebas. Saturno es como cuando alguien quiere aprender a tocar piano, tiene que practicar y practicar y practicar y practicar y se va a equivocar, se va a frustrar, va a sentir que es tonta, tonto, que no tiene talento, pero no es nada, eso es verdad. Es que simplemente para aprender algo tienes que practicarlo y te vas a equivocar y de los errores vas a ir aprendiendo. Entonces, es un momento para sanar heridas de autoestima con Loriano. Ahora, quiero explicar primero, arquetípicamente, ¿por qué a todos los humanos nos cuesta Aries, más allá del parto? Porque quiero que me entiendan, estamos en un juego, estamos en una realidad virtual, estamos en una Matrix, estamos en un samsara. Y esta realidad es un juego que tiene reglas. ¿Y cuál es una de las reglas más importantes? Que para yo poder conectar con cualquier signo, con cualquiera, por ejemplo, si yo digo, quiero conectar con Aries, ¿qué vamos a entender? Que van a haber signos o energías que van a estar a mi favor y signos y energías que se van a resistir. ¿Qué signos están a favor que yo me conecte con Aries? Leo, Sagitario, Géminis, Acuario, ¿me entienden? Están a favor. Son energías que potencian que yo pueda hacer Aries, que significa salir a vivir la vida que quiero con valor. ¿Ya? Pero al mismo tiempo van a haber tres signos, que son tres energías que van a estar activamente en contra, resistiéndose a que yo me conecte con Aries. ¿Y por qué te la estoy diciendo esto ahora? Porque estas tres energías van a estar activas para todos el 2026, frenándonos. Y la maestría de Loriano es como yo logro cambiar mi relación con estas energías que me tienden a frenar. ¿Cómo lo hago desde una manera espiritual, sana, evolutiva, ¿me entienden? No de una manera infantil. Entonces, ¿cuáles son las energías que se resisten a Aries? La primera energía que se resiste es Cáncer. ¿Cuál es la segunda energía que se resiste? Libra. Y la tercera energía que se resiste, Capricornio. Creo que me entiendan, independiente de cuál sea su signo solar, independiente de cómo sea su carta natal, esto es el juego de la vida. Básicamente en el juego de la vida, cada vez que alguien quiere activar con Aries, van a haber tres energías que se resisten. Cáncer, Libra y Capricornio. Esos son, que es la cruz cardinal. Por eso, bueno, no voy a entrar a hablar de las cruces porque va a abrir una puerta de información valiosísima, pero todas las escuelas esotéricas hablaban de las cruces, que son cuatro signos de cuatro elementos, de cuatro elementos distintos que están en tensión. La persona que logra resolver esta tensión pasa a un nuevo nivel de conciencia. ¿Por qué a todos? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué cáncer se resiste a Aries? ¿Y cómo eso lo vemos dentro de nosotros? Mira, te voy a hacer una explicación. Imagínate que eres una niña de 5 años y tu mamá y tu papá te están retando y no te dejan hacer lo que tú quieres.
¿Por qué esa niña de 5 años, ese niño de 5 años que fuiste tú, no agarró todas sus cosas y arenamente lo mandó todo al carajo y se fue de la casa? Por cáncer. Que es que esa niña, ese niño que fuiste tú, tenía miedo de quedarse solita, solito. Porque para una niña y un niño lo más importante es la sensación de refugio, de protección, de mami y de contención. Entonces, ese mismo freno que te frenó a ti a ir a vivir tu vida de bebé, de niña, de niño, sigue activo inconscientemente dentro de ti. No importa que seas un adulto grande, no importa. Sigue estando dentro de ti. Es decir, cada vez que voy a ir a Aries, se me activa el miedo a la soledad. Se me activa el miedo a perder el refugio. Se me activa también una sensación de culpa, de traicionar a mi linaje. Aries es, sé fiel a ti misma, a ti mismo. Rompe con patrones de tu linaje. Rompe con creencias que no te representan. Y ahí activa una fidelidad inconsciente al clan que genera culpa. Culpa de hacer algo distinto a mi familia. Entonces también pasa que cuando comienzo a avanzar para ir en la dirección que quiero, me siento solito, me siento abandonado y en realidad en vez de seguir avanzando, saliendo del pueblo conocido para ir a vivir mi aventura, vuelvo. Y por eso regresamos a los comportamientos antiguos, porque somos fieles a lo conocido. Y eso se debe a que no me sé hacer cargo de mi niña interna, mi niño interno. La maestría de lo ariano del 2026-2027 va a pedir que aprendamos a contener a nuestra niña interna, gestionar nuestras emociones. Si no lo hacemos, el miedo, la ansiedad, la angustia nos va a hacer querer volver. Pero ya les expliqué, el 2026 es un viaje sin retorno, no puedo volver. Entonces, es esencial aprender a contener a mi niña interna. ¿Qué nos va a ayudar? Júpiter en Cáncer, que está hasta el 30 de junio del 2026, nos dice que si tratas de conectar con tu niña interna, con tu vulnerabilidad, va a ser más fácil autocontenerte. Eso es un regalo. Aprovechadlo. ¿Cuál es la otra energía que se resiste a que vayamos a Aries? Porque Aries es, voy a vivir mi vida, pero es Capricornio. ¿Y qué es Capricornio? ¿Se acuerdan cuando eran niñas, eran niños? Y el mundo de los grandes se veía como algo gigantesco que nos daba mucho miedo. El mundo del trabajo, todas esas cosas que hacían el papá y mamá allá fuera de la casa. Bueno, hay una memoria infantil de que el mundo de afuera es muy grande y nosotros somos pequeños. Nos sentimos inseguros con miedo. Tengo miedo a los obstáculos y los problemas que surgen en el camino. Me siento incapaz de resolverlo. Hay una parte dentro de mí que quiere que otra persona me resuelva los problemas. Hay una parte dentro de mí que quizás tengo ganas de cumplir un sueño personal, pero la burocracia, los trámites me dan terror. O sea, y rechazo la realidad. Odio la realidad. ¿Me siguen? Todo eso es Capricornio, el miedo que tengo al mundo. Porque dudo de mis capacidades, dudo de mis talentos. Y dudo de que me puedo autosostener. Porque en ese camino ariano tengo que ser sólido, firme. También que tengo muchas ganas de ir a vivir la vida que quiero. Pero ¿qué me frena? El miedo a fracasar. Uf, el miedo a fracasar, ¿cómo frena a Aries? Y el miedo a fracasar es la energía capricorniana diciéndole a Aries, Aries quiere vivir eso, pero si no nos resulta, ¿qué dirán los demás? No, no eres capaz, no te va a resultar. Todos esos pensamientos es la energía de Aries boicoteando, Capricornio boicoteándonos. Las expectativas familiares, las expectativas sociales. Y también, ¿qué nos frena? Que también vamos a tener que hacerlo, gente. Este 2026 vamos a tener que lograr un equilibrio. ¿Cómo lograr balancear lo que yo realmente quiero hacer con mis responsabilidades que tengo? Profesionales, familiares, laborales. Vamos a tener que lograr un equilibrio. Porque no se trata tampoco de mandar al carajo todo por ser libre, ni de frenarme porque no puedo ser libre, porque tengo tantas responsabilidades. Va a haber que lograr un equilibrio en eso. Eso es Capricornio. Y finalmente, ¿cuál es la tercera energía? ¿Qué nos frena? Libra. El miedo de quedarme solo, pero no desde el cáncer. Cáncer es de la niña asustada que se queda sin refugio, el niño asustado que se queda sin refugio, sino del Libra de que me quedo sin pareja o me quedo sin amiga, sin amigo. Es como que si voy a hacer lo que yo quiero, me puedo quedar solo. Y muchas veces hacer lo que yo quiero puede significar ponerle límites a otra persona, decirle que no a otras personas. Y eso me da miedo porque me pueden rechazar.
O quizás no puedo hacer lo que yo quiero por mi pareja, por un socio. O sea, este año es importante negociar los acuerdos, porque hay que hacer nuevos acuerdos. Yo te invitaría con pareja, con socios, con amigos que están trabajando, haciendo cosas personales o laborales juntos, a hacer nuevos acuerdos. Porque hay que actualizar qué es lo que cada uno quiere. Porque si no por Libra, por miedo al conflicto, por miedo al rechazo, por miedo a que te digan, no lo vas a hacer. Y Libra también tiene otra energía, otra cosa particular. Insisto, estoy independiente como sea tu carta, este es el juego de la vida. Cada vez que voy a Aries, Libra me frena. ¿Y qué es Libra? Tengo miedo a equivocarme. Porque, ¿qué hago? Me voy a la... De hecho, en vez de... Aries es seguir el fuego del corazón, es seguir el... ¿Qué siento? Pero Libra es muy mental. Me pongo a pensar, o hago esto otro, o hago esto otro, entro en duda porque no me quiero equivocar. Y esa duda me frena. Entonces, ¿qué te está diciendo el 2026-2027? Que es muy importante que aprendas a meditar y aprendas a conectar con tu corazón, con tu cuerpo, para que tu cuerpo te diga qué es lo que realmente quieres. Porque si no, vas a entrar en dudas mentales y que te van a frenar, ¿me entiendes? Entonces, ya. Saturno-Neptuno entra en Aries, es un año de maestría, de mi camino personal. Entonces, vamos a comenzar a avanzar en la dirección que nosotros queremos. Pero insisto, está Saturno y Neptuno en Aries, no Júpiter. Si esto era Júpiter, imagínense, voy a abrir la puerta para comenzar a vivir mi vida y está Júpiter en Aries. Bueno, es cuesta abajo, hay plantitas, hay árboles, hay agüita. ¿Han visto a la gente que va andando en bicicleta o corriendo que le pasan agua o comida? Así te están acompañando. Bueno, eso no va a pasar. Porque esto es Saturno y Neptuno en Aries. Entonces, ¿cómo se va a ver realmente? ¿Cómo se va a ver realmente ese camino hacia arriba? Se lo mostré en el video del otro día, pero se los vuelvo a mostrar. Quiero que lo vean. Es así como se ve el camino. Cuesta arriba, como en una montaña. Se ve un poco árido y con neblina. La neblina Piscis. No sé si me dan tantas ganas de salir a vivir la vida que quiero, viendo que el camino es como para arriba, no se ve nada. Bueno, esa es la maestría, por eso esta asignatura tiene tantos créditos en la universidad. porque porque es una prueba. Entonces, vuelvo a repetirlo. ¿Qué es lo primero que te dice Saturno? Saturno te dice, mira, es que voy a repetir como por cuarta vez la palabra humildad, porque la palabra humildad nos cuesta mucho reconocerla. Creemos que nos la sabemos todas, todos. Sentimos que si hay algo que no sabemos es como que estuviéramos mal o fracasáramos. Y Saturno te dice, mira, parte de la base que el 2026 vas a tener que aprender muchas cosas que antes no sabías. Porque con Saturno nadie lo puede hacer por ti, tú no lo puedes contratar a alguien que te lo haga. Pero si puedes contratar a alguien o pedirle ayuda a alguien que te enseñe, que te enseñe, que te enseñe quizás a conectar contigo, que te enseñe a enfrentar tus miedos y tus inseguridades, que te enseñe y también que te enseñe a cómo resolver los obstáculos, porque imagínate ya, partiste, vamos, y de repente nos encontramos con una pared de roca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a devolver? No, no, si Saturno con Neptuno en Aries, vamos a darle. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de ponerme a chocar contra la pared o ponerme a llorar y decir, ¿por qué la vida es tan mala conmigo? Que me puso esta pared de roca, me voy a victimizar, voy a culpar a todo el mundo. ¿Qué te está diciendo Saturno? Ok, ¿qué hacemos para hacer esto? Bueno, quizás tenemos que comprar, quizás vamos a buscar un profesor, una profesora que nos enseñe a escalar en roca. Y quizá necesito comprarme unas cuerdas, ¿me entienden? Un arnés para poder escalar, porque si me pongo a subir esto sin la cuerda y el arnés me voy a caer y capaz que me mate. Entonces, eso es lo que estoy tratando que entiendan, que la clave es no frustrarse con los obstáculos, sino verlos como pruebas de aprendizaje que Saturno y Neptuno nos van a dar en el medio del camino. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren juntos? Que te atrevas a llevar a la acción los anhelos de tu alma, porque está Neptuno. Esto es muy importante. Si tuvieras Saturno solo, bueno, inicia lo que tú quieras. Neptuno es los anhelos profundos de tu alma, los anhelos del ser espiritual que hay dentro de ti. Seguir a tu alma. Entonces, Neptuno te dice, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Qué quieres comenzar? ¿Por qué te quieres mover?
Es como Saturno y Neptuno en Aries es que aprendamos a activar el guerrero espiritual, no un guerrero violento, sino un guerrero, una guerrera que está al servicio de lo más sagrado dentro de nosotros y también al servicio de los demás y del colectivo. Sostener este avance aunque incomoda o duela, porque hay que ser fiel a mí misma, a mí mismo. También, que es otro consejo esto es muy importante, así como que tatúatelo acá. Saturno y Neptuno en Aries te dicen que tu camino personal, lo que quieras iniciar, hacia dónde quieras llevar tu vida, hazlo desde un comienzo pensando de una manera que beneficie a otras personas. No solo que te beneficie a ti. Que estoy tratando de decir que aquellas personas que sus acciones sean súper egoístas, súper individualistas, que estén 100% pensando en su beneficio personal y que no le importe nada al resto de la gente, lo van a ver mucho más obstáculos en 2026. La energía de Neptuno en Aries te dice que si vas a hacer un proyecto, piensa cómo también va a ayudar a los demás, qué beneficio va a traer a otras personas, a tu comunidad, a los colectivos. O sea, te dice que Neptuno en Aries te dice que básicamente que te des cuenta que eres un ser humano individual, pero al mismo tiempo eres uno con los demás, porque eres parte del todo. Eres un ser individual dentro de un colectivo donde todos somos lo mismo, somos una unidad. Eso te está invitando Neptuno en Aries. ¿Me entiendes? Eso por otro lado. También te dice que ese camino personal, eso que vayas a iniciar, esté el aprendizaje, porque aquí esto, ya, vuelvo a repetirlo, no lo sabemos, que esté mucho menos condicionado por los mandatos familiares y tus creencias familiares, por tus miedos y tus inseguridades. También es como que tienes que hacerte un exorcismo de todas las veces que te dijeron de no en la infancia. No, 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 y eso como que me generó miedo o que me generó rabia y frustración. También, ojo, muchos de ustedes son expertas y expertos en llevarle la contra a la otra gente. Saturno y Neptuno en Aries no es, voy a hacer un camino llevándole la contra a los demás. No, es un camino de lo que realmente quiero hacer. Incluso podemos sentir con Saturno y Neptuno en Aries que de repente, a ver, esto es básicamente así, soy proactivo y avanzo. Perfecto. Ahora, si me quedo quieto, la vida me va a empujar a salir a ese camino y no me va a esperar, me va a empujar a seguir avanzando. Entonces, sean fieles a ustedes mismos. Bueno, hay que soltar también. Esta acción no tiene que estar pensado desde el ego ganador. ¿Cómo hago para ganarle a los demás? Idealmente tampoco desde el miedo. Tengo escasez, así que voy a hacer esto. Nadie me ama o me siento inseguro, voy a hacer esto. Sino que sea por algo realmente mucho más elevado que los movilice. Y créanme que Es como me enseñaron hace mucho tiempo, este es un año de plantar semillas. Al final tú cosechas lo que plantas. Si lo que plantas es desde el miedo, desde el ego, de la escasez, desde la falta de amor, eso es lo que vas a tener de resultado. En cambio, si tú eres honesto para plantarlo de otro lado, ¿qué te dice Saturno y Neptuno en Aries? Mucha autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad. Autonomía personal. O sea, tienes que aprender a ser autónoma, autónomo. Ya no eres un bebé que necesita a mami y papi que lo cuide. Ya eres una adultota, un adultoto. ¿Cómo tengo autonomía real? ¿Cómo aprendo a desarrollar autonomía real? Insisto, pidiendo ayuda a los demás, pero yo soy el responsable de mi vida. Para eso hay que salir de la victimización. También, ¿cómo para esta autonomía tengo que aprender a gestionar los miedos y las inseguridades que surgen en el camino? Saturno y Neptuno en Aries, esto es muy importante. Te van a pedir que demuestres que eres un ser independiente y autosuficiente. Entonces, vas a tener muchas pruebas de independencia personal, ¿ya? Y también pruebas que te van a obligar a que tú tomes las decisiones. Sobre todo si tú eres una persona que tiende a pedirle mucho consejo a otras personas para que te digan qué hacer. Te digo que Saturno y Neptuno en Aries te van a decir, no, no, no. Deja las dependencias, las codependencias, ¿ya? Ahora, aquí también es muy importante, vuelvo al punto, si tuviera Júpiter en Aries, yo que te diría, tú sal corriendo. Tú corre, 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 corre. Pero no, es Saturno y Neptuno en Aries. ¿Qué significa? Que esta acción que voy a hacer yo no puede ser impulsiva, no puede ser a lo loco, no puede ser como un vikingo que sale corriendo a la playa para luchar. No, porque si tú sales a actuar por lo que quieres, sin planificar, sin estar con los pies en la tierra, sin estar presente y sales a lo loco, ¿sabes qué va a pasar con Saturno y Neptuno? Que esa neblina, vas a atravesar la neblina ¡pum! Y vas a chocar
con una pared. Si tú sales a actuar de manera impulsiva, guiado desde tus miedos o tu frustración, sin madurez, vas a chocar con paredes. Y lo más probable es que choques con varias paredes, porque tenemos que aprender a cómo hacerlo, así que no te frustres, ¿ya? Básicamente, ¿qué te dice? Imagínense, les vuelvo a mostrar. Neblina, neblina. No vemos lo que hay al final del camino. ¿Qué significa eso, mi gente querida? Que lo más importante no es tu meta final. Es que yo quiero esto. No. Lo más importante, escúchame, es que hoy, aquí y ahora, avances en coherencia con esa meta que quieres, con lo que tú anhelas. Créeme, con todos los tránsitos que van a haber el 2026-2027 de Urano, de Plutón, esto va a terminar en cualquier lado. Por lo tanto, si te obsesionas con la meta, no vas a poder fluir con la vida. No es, si está en un camino, si el camino está súper nublado y no veo con claridad, ¿qué es lo único que puedo ver? Lo que tengo al frente de mí, delante de mis piececitos. Entonces, ¿qué es Saturno Neptuno en Aries? La maestría del poder de la hora. ¿Me escuchaste? Léete el libro El poder de la hora, si no te lo has leído. Pero básicamente es cómo estar presente, coherente, enfrentando mis miedos y moviéndome por lo que quiero, sosteniendo esa energía. Si te vas muy al futuro, entonces ¿qué te pide Saturno Neptuno en Aries? Mucha presencia, sin apurarme por llegar rápido, perseverancia sostenida y no idealizar el camino. Si tú tienes ganas de hacer algo y te imaginas que todo va a ser fácil, fluido, con unicornios, con no sé, con arcoíris que te salvan, no, entre más idealices, se trata simplemente de estar en mí con confianza de lo que quiero hacer. No irme al futuro ni irme a la ilusión fantasiosa, porque te puedo desilusionar. Neptuno y Saturno en Aries te pueden hacer reventar esa fantasía. ¿Qué es lo que tengo que aprender ahora? Siempre es lo que me tengo que preguntar. Ok, para poder avanzar por el camino que quiero avanzar, ¿qué tengo que aprender ahora? Recuerden que también Urano va a entrar en Géminis, invitándonos a ser más curiosos, a ser niños, a ser más humildes a nivel mental y aprender cosas nuevas. ¿Ya? También, ¿qué te dice Saturno Neptuno en Aries? Que en este camino te van a aparecer cositas. Cositas, no solamente estoy hablando de murallas, te van a aparecer personajes, situaciones. Entonces, confía que todas las situaciones y personajes que lleguen a tu vida, ya sean que sean agradables o desagradables, son parte de la aventura. Son parte de la aventura. Aunque no me guste, confío que todo lo que está pasando es perfecto. Entonces ahora en vez de frustrarme es, ¿por qué la vida me está presentando esto? Porque con Saturno y Neptuno en Aries, tú quieres salir a vivir tu vida, pero el escenario va cambiando. Va mutando. Entonces, ¿cómo yo me voy adaptando a lo que la vida propone? Mi gente querida, ¿qué significa esta activación de Aries? Esto es muy importante, muy importante. Los humanos no olvidamos de Aries. Queremos una vida segura, sin riesgo. ¿Qué queremos? Casa, estabilidad, pareja, queremos estar en el nido seguro. O sea, ya no tenemos Aries, no tenemos aventura, no tenemos riesgo. A menos que vivan en un continente o en un país donde hay peligro realmente. Pero la mayoría de la gente no. ¿Dónde tiene Aries? En las series, en los juegos de video. Ven que todo el mundo juega juegos de video porque ahí está teniendo Aries. Ahí tiene aventura. Pero en el resto de nuestra vida no hay riesgo. Saturno Neptuno en Aries te dice, es tiempo de salir a vivir una aventura. Sé valiente. Activa tu guerrera, activa tu guerrero. Y también, ¿qué significa esto? Saturno Neptuno en Aries. Es como realmente lo siguiente. Tú conecta con lo que tú quieres y sal a actuar. Y en el camino, únete a otros. Porque la unión hace la fuerza. Si te unes a otras personas que tengan ideales y que tengan sueños parecidos a los tuyos, te vas a dar cuenta también por Plutón en Acuario, Neptuno en Géminis, o sea, y Urano en Géminis, que este camino individual no va a ser solo, va a ser en equipo con más personas. Nos movemos en colectivo hacia donde estamos resonando. Y mejor aún, si me uno a otras, si esta acción, este movimiento valiente, lo hago para tratar de ayudar al mundo, para cambiar la sociedad, para contribuir y ayudar en grupo y en colectivo. Neptuno y Saturno en Aries son, me muevo por ideales para lograr hacer un impacto en la realidad. La unión hace la fuerza, ¿me entienden? Esto es muy importante, porque Neptuno y Saturno en Aries no es individualidad en medida, no, es conexión real.
y acción personal. ¿Qué te va a pedir Neptuno en Aries? Te va a pedir algo, te va a pedir que sacrifiques lo que tú llamas ganar, lo que tu ego cree que es ganar. Y que, porque yo digo, yo quiero esto, quiero que pase esto. Olvídate. Saturno y Neptuno en Aries le van a pegar 3 cachetadas a ese lado tuyo que quiere que las cosas sean como quiere. Se trata de sacrificar lo que tu ego quiere. Porque si tu ego logra lo que quiere, tu alma no va a poder hacer lo que quiere. Básicamente, ¿me entiendes? Va a haber que confiar. Confiar, confiar, confiar. Y para poder moverme por lo que mi alma quiere, también hay que soltar muchas cosas que a mi ego le dan importancia. Al personaje que soy yo le dan importancia. También Neptuno y Saturno en Aries significa aprender a abrir barreras que había puesto yo para aislarme de los demás. Saturno y Neptuno en Aries es tener, miren, metáfora, abrir, es como una fortaleza que abro las puertas de la fortaleza porque no tengo miedo en exponerme en vulnerabilidad, porque soy lo suficientemente firme y valiente para poder sostener con amor mi vulnerabilidad. Está pidiendo que no cierre las puertas, sino que las abra, pero que no está diciendo en realidad, no estás desprotegido. Activa la fuerza en ti que es capaz de poner límites energéticos, límites reales, sin cerrarte. Ese es otro gran aprendizaje. ¿Ya? Porque esto nos va a permitir ganar un yo más transpersonal, más sensible, que se mueve por acciones menos egoístas y más conectadas con los deseos del alma. ¿Cuáles son los cuidados? Así como alerta. Alerta. Saturno, Neptuno en Aries. Sensación de confusión, que es lo que yo les puse como la neblina. Si te sientes confundido, si no sabes a dónde ir, si no sabes quién eres o si no sabes qué paso dar, para y siente. Quizás te van a dar ganas de resolverlo rápido, se te activa la impaciencia, la frustración. No, no. Si estás muy confundido, para, siente, vuelve a ti, respira, aplica todas las herramientas espirituales que tuviste que aplicar en 2025 para sobrevivir, ¿me entiendes? Pero no fuerces una acción si estás confundida, confundido. Porque te puedes caer, es como hacer caminatas en la montaña con neblina. ¿Qué puede hacer? Que te caigas por un acantilado para abajo. Aprende a gestionar las desilusiones, porque también nos vamos a desilusionar. Es que Saturno con Neptuno en Aries nos dicen que para ver lo real hay que romper la fantasía. Y eso duele. Sobre todo fantasías egóticas o fantasías escapistas de la realidad. Quizás tenemos fantasías de lo que queremos para nuestra vida, pero en realidad son escapes que no pueden ocurrir. Saturno y Neptuno en Aries van a reventar esa fantasía. Aprender a ver cuál es el regalo que me trae la desilusión real. El 2026, entre más trate de controlar desde el ego e imponer mi voluntad, más me puedo frustrar. ¿Entendido? También, que no es recomendable así actuar de manera súper impulsiva porque estoy súper enojado, porque estoy súper frustrado o porque quiero huir de algo. Esas acciones impulsivas por rabia, por miedo, pared, casi seguro, te lo digo. También Saturno y Neptuno en Aries puede generar tendencias escapistas. Como tengo mucho miedo, estoy muy asustado, me quiero disociar y me quiero disolver. Cuidado con el consumo de sustancias. Regula el consumo de sustancias. Y si no consumes sustancias, mejor. Medita mucho, mucha presencia, porque si no te puede, este camino, quieres huir del camino y te quieres disociar. También va a ser clave cómo gestionan la rabia y la frustración, mi gente. Cómo gestionan la rabia y la frustración. Hay que haber que hacer deporte, descarga bioenergética, porque es una prueba de cómo manejamos Aries y eso es cómo manejamos la frustración. ¿Qué vamos a tener que aprender? Justamente cómo gestionamos la rabia, la ira y la impulsividad. Esta es una maestría este año. Cómo gestionar la rabia, la ira y la impulsividad. Hay que aprenderlo. Está dentro del temario de la asignatura. Está ahí. Módulo 2. Cómo gestionar la rabia, la ira. Así que tienes que aprenderlo. Te lo van a pedir. Te va a tocar. Y la pregunta clave es, ¿qué es lo que realmente me está dando rabia? ¿Me está dando rabia lo que está ocurriendo o me está dando rabia que no estoy haciendo lo que yo realmente quiero porque me da miedo? También aprender a poner límite y decir que no de manera sana, amorosa, pero firme. Es otro gran tema a aprender. Y otro, culpar a los demás de que las cosas no pasen como yo quiero. Voy a tener que aprender a hacerme responsable de que muchas veces las cosas no pasan como yo quiero porque yo me estoy boicoteando o yo tengo miedo y es mucho más fácil culpar a los demás. O yo no estoy viendo parte de mí, estoy atrayendo personas. ¿Me entienden?
Y ahora vamos a hablar un poco de lo mundial, colectivo, tercera parte, pero ya es cortita, ¿ya? Lo que va a ocurrir en el mundo, porque todavía no hemos visto lo que va a ocurrir en el mundo. Nada. Lo que va a ocurrir en el mundo del 2026 y el 2027 también va a ir marcando mucho nuestro camino individual. Por eso les dije, no se obsesionen con la meta, porque el camino va a ir ocurriendo cosas. Y una de las cosas que va a ocurrir son los cambios mundiales. Estamos en un mundo y en un año extremadamente transpersonal. ¿Qué significa que sea extremadamente transpersonal? Que ya no se trata tanto de lo que yo quiero, sino de lo que está pasando en el mundo y cómo logro encontrar mi camino entre medio de lo que está pasando en el mundo. Como les he comentado en el análisis completo del 2026, que si no lo viste, anda a verlo. Y acuérdate, también está mi guía por signo del 2026, si todavía no lo habéis visto, donde doy consejos para todos los signos de Sol, Luna y Ascendente. Está gratis. Ya te lo dejo en la descripción. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Que van a haber incrementos en los conflictos bélicos en la Tierra. ¿Por qué? Porque cada vez que Neptuno entra en Aries, se potencian. Y cuando Saturno entra en Aries, también se potencia. O sea, y ahora van a entrar los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Neptuno entra en Aries, se producen fanatismos políticos. Extrema izquierda, extrema derecha, se potencian. También que se potencian fanatismos nacionalistas. Mi país, mi cultura. Y se potencian fanatismos religiosos. O sea, es una configuración de fanatismos en las ideologías y en la sensación de que estamos en una guerra, en una lucha contra alguien que es de la visión política opuesta, de otro país o de otra religión. Entonces, lo que vamos a ver es que se potencia todo esto. Entonces, el guerrero espiritual, en vez de ser un guerrero espiritual desde el amor, desde el ser, desde la valentía real para actuar, es un guerrero espiritual destructivo. ¿Me entienden? ¿Por qué pasa tanto esto? Porque quiero que tengan algo claro. El 97% de la población, el 97, lo medí. El 97% de la población está súper desconectada de sí misma. Está súper desconectado de su corazón. O sea, el 97% de la población no tiene la más menor idea de quién es, qué quiere realmente y hacia dónde va. Están atrapados en el marketing, en el capitalismo, en adquirir ciertas cosas, en sus patrones familiares, en su herida, en sus miedos, en sus inseguridades, en el celular, en el móvil. La mayoría de la gente está súper desconectada de sí misma, lo cual genera una tremenda sensación de ansiedad, soledad, falta de propósito y de rabia. Porque me siento infeliz. Me siento engañado, traicionado por el mundo. Pero es realmente porque no estoy haciendo mi trabajo. Porque el 97% de la gente nos hace responsable que parte de lo que ocurre también es por sí misma, sí mismo. Porque son las dos realidades ocurriendo al mismo tiempo. La vida me produce cosas, pero yo también soy responsable de eso. ¿Qué pasa? Que esa mayoría de la gente que está súper perdida y desconectada de sí misma, frustrada y enojada, cuando entra Neptuno en Aries, ¿qué pasa? Necesita buscar. Neptuno en Aries encuentra una identidad. En la vibración más elevada encuentra una identidad que resuene con tu alma, con una causa elevada, con algo esencial dentro de ti. Pero en una baja vibración encuentra una identidad que luche contra lo que te hace infeliz. Entonces es súper fácil, cuando la gente no tiene un sentido de identidad claro, que crea que los que son culpables de todos sus males son los de ese país, o son los emigrantes, o son los de izquierda, o son los de derecha, o son los de esta religión. Entonces, por culpa de ellos, yo no soy feliz. Entonces me uno a un colectivo de gente y eso me da una identidad. Ser parte de este movimiento, de esta religión, de esta causa, me da un sentido de identidad con mucha rabia para luchar. ¿Me entienden? Entonces, entre menos yo esté conectado conmigo mismo, la identidad la voy a construir en estructuras de odio generalmente, luchando contra quienes sean los culpables de mi infelicidad. Por eso la vibración de Neptuno en alta conciencia, ¿cuál es Neptuno en alta conciencia? Es que primero escucho quién soy yo, qué es lo que quiero, me muevo y me doy cuenta que en el camino encuentro gente con la cual es ir. Es distinto, es desde el alma hacia afuera, no desde desconexión. ¿Me siguen lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende? Entonces, cuidado.
Porque en ese caso se van a priorizar los fanatismos por sobre quién realmente soy yo y lo que yo realmente creo. Y es donde tenemos la pérdida de conciencia en un colectivo que se vuelve completamente estúpido y destructivo. ¿Ya? Lo último, pero esto último lo voy a desarrollar en otro video, que ya va a salir en febrero, que es la conjunción de Saturno con Neptuno en Aries, que básicamente va a estar por orbe, son 10 grados de orbe, o sea, te pueden estar a 10 graditos de distancia, que es básicamente todo 2026, cuando esta conjunción se produce exacta el 20 de febrero del 2026. Voy a hacer un video especial explicando qué significa esta super conjunción. Y también estoy pensando, pero quiero comentárselo a ustedes, a ver si les parece bien que haga este video. Porque puedo hacer un video muy corto o hago un video donde explico qué significa la gran conjunción de Saturno y Neptuno en Aries dependiendo de tu carta natal. Donde haría un análisis de la conjunción en todas las casas. Primero que nada te enseñaría a calcular, calcula en qué casa de tu carta natal ocurre la gran conjunción. Y después te lo explicaría en cada una de las 12 casas. Si tú quieres que lo haga, coméntamelo. Ponle like, coméntamelo, porque si yo digo, lo quiere la gente, mi querida comunidad, la quiere. Entonces yo, vamos con eso. ¿Les parece? Así que coméntenmelo, porque yo leo todo eso. Así que, bueno, ya, no tengo mucho que decir. Ya está. La gran conjunción se va a producir entre grado 0 y 10 de Aries. Entonces, para los que se vayan adelantando, vayan viendo en qué casa de tu carta natal está entre grado 0 y está los dos primeros grados de Aries. Así que me quedó un poco largo el video. Pero bueno, no es tan fácil, porque antes habría hecho, o sea, el 2025 hice un video solo de Saturno entrando en Aries. También hice un video de Neptuno entrando en Aries. Y ahora estoy haciendo un video junto de Saturno con Neptuno en Aries. Porque las energías se están sumando. Piensa que en 20 días van a entrar los dos al mismo tiempo. Entonces esto es potente. Así que mi gente querida, les dejo un besito y ya sabes, si quieres estudiar astrología conmigo y me quieres escuchar un montón de horas y poder interactuar conmigo, está la formación Premium de Astrología que comienza a principios de abril. ¿Ya? Así que un beso grande, que estén muy bien, se me cuidan todas, todos. Sayonara. Sayonara. Chao, chao.